Resucitar ese tipo de magia requiere de perseverancia y una pasión por descubrir los secretos de las artes del conjuro. Steve Cohen se ha dedicado a investigar los trucos históricos de magia y a averiguar si son reales o fantasías y luego reinterpretar y resucitar estos grandes y antiguos trucos. Steve sobrepasará sus límites y los límites de la magia para descifrar 4 de las más emocionantes ilusiones de la historia. El primero de los trucos es conocido como la ilusión más desconcertante de todos los tiempos. Se llamó el turco. Nadie, ni Napoleón Bonaparte, ni Benjamin Franklin, ni Edgar Allan Poe pudieron descubrir cómo funcionaba. La historia del turco se inicia en 1769, a comienzos de la Revolución Industrial. En Viena, un inventor llamado Wolfgang von Kempelen devela para la gobernante emperatriz de Habsburgo la más increíble innovación tecnológica que el mundo hubiera visto. Ese mágico momento fue descrito en esta película muda de 1927. Von Kempelen entra a la corte, llena de nobles, científicos y la más alta sociedad vienesa, y presenta este extraño y exótico objeto. Era una figura de madera, con un atuendo turco, porque así era como los europeos pensaban que los magos debían lucir. Estaba sentado, esencialmente anexo a un cofre de madera, con una tabla de ajedrez encima, y podía trasladarse en una pieza porque tenía ruedas por debajo. Entonces procedió a demostrar que el gabinete tenía una variedad de puertas y que se podían abrir por partes, y mostrar el interior del gabinete, donde se podía observar parte del mecanismo, pero ninguna señal de un individuo oculto en el interior. Von Kempelen anuncia que su turco mecánico derrotará mágicamente a cualquier contrincante en un juego de ajedrez. Pide a los mayores intelectuales de la corte que se atrevan a retar al turco. Consigue un voluntario del público, un cortesano llamado Cobenzl. Coloca las piezas de ajedrez en la tabla. Cobenzl hace su jugada y el turco comienza a emitir un sonido chirriante. Su brazo cobra vida, se estira hacia adelante, mueve una pieza. Todo el mundo está asombrado. Gritan de la sorpresa. El turco resulta ser un jugador de ajedrez muy rápido y capaz. Derrota a Cobenzl en cuestión de minutos. La noticia de la máquina pensadora que juega ajedrez corre rápidamente y los hombres más poderosos e influyentes del mundo, incluyendo a Benjamin Franklin, se enfrentan al turco. Pero el más famoso oponente del turco es Napoleón Bonaparte. Recién llegado de conquistar Europa, el emperador decide retar al turco de frente. Napoleón pensaba que era un jugador de ajedrez extremadamente bueno y quiso ver cómo respondería si se hacía un movimiento en falso. Napoleón intencionalmente hace un movimiento ilegal para su propia ventaja. El turco movió su brazo por la tabla y arrojó todas las piezas. El público retrocede con temor. ¿Quién o qué es ese ser que se atreve a enojarse con el más poderoso líder militar en el mundo? Esto probablemente asustaba a la gente, al igual que la entretenía. Es como si hoy sucediera si alguien llegara y anunciara que una máquina puede superar a los más grandes científicos o matemáticos en el mundo. Creo que la gente se aterraría. El trabajo del ilusionismo se convierte en una obsesión. Cientos de panfletos y libros aseguran revelar los métodos del turco y son publicados. Las teorías más populares fueron las que sugirieron que había alguien o algo oculto adentro. Se dijo que había un mono jugador de ajedrez dentro de esa máquina. Otra teoría es que había un veterano de guerra sin piernas y que eso explicaba que pudiera caber en ese espacio tan pequeño. Era claro que alguien no podía caber allí. Incluso Edgar Allan Poe publica una teoría de cómo funciona el turco en 1836. Su panfleto es ampliamente considerado como el prototipo de su primera historia de detectives. Pero antes de que el turco sea descifrado, es destruido por el fuego en 1854. El mundo pierde al turco con todos sus secretos.
Los Ángeles, en el presente. Steve está siguiendo una pista. Según los informantes de la magia, en alguna parte de la ciudad de Los Ángeles se encuentra un ilusionista que dice haber revivido al turco. Steve, con los años, siempre me pregunté, ¿cómo funcionaba esa máquina? ¿Cuál era la ilusión? John Gogan es uno de los mejores creadores de ilusiones que han existido. Asentado en Los Ángeles, ha recreado y diseñado algunos instrumentos maravillosos. En mi salón tengo muchos instrumentos semejantes a autómatas que he recolectado a través de los años. Comencé reparándolos para otros magos y se puede ver con cuánto ingenio fueron fabricados. Es fascinante ver al hombre que lo fabricó, intentar entrar en su mente a lo que hacía. Eso es lo que en realidad me fascina, que me parece que eres casi como un lector de mentes. Tienes que pensar como otros magos o constructores hubieran pensado. Algunos de los motores y mecanismos son muy rudimentarios, pero las ideas son geniales. Y no se trata de comprometer las ideas originales del fabricante, aportando las ideas propias, sino mantenerlo original. Réplica del turco. La más grande pasión de John Gogan ha sido descifrar el diseño del turco de von Kempelen. Había hecho réplicas del jugador de ajedrez. Y a medida que mis habilidades como creador de trucos progresaron, intenté usarlas en el turco que está en el gabinete, y muchos elementos salieron a la luz. Las primeras imágenes del turco fueron dibujadas por el propio von Kempelen. Se podían usar como planos bastante precisos. Resultó que von Kempelen era una persona muy inteligente, y hay principios de ilusionismo dentro de ese gabinete que se cree fueron inventados, digamos, 100 años más tarde. John Gogan ha mostrado antes su réplica del turco, pero nunca ha jugado una partida de ajedrez en vivo en el país. Hasta ahora. Casi 200 años después de derrotar a algunas de las mentes más grandes del mundo, el turco tiene un nuevo retador, el gran maestro del ajedrez Andranik Matikosyan. Soy jugador y entrenador profesional de ajedrez. Ha sido 3 veces campeón de ajedrez del sur de California. Lo que van a ver es una partida de ajedrez. Una partida entre un hombre y una máquina. Damas y caballeros, el turco. Comenzamos abriendo esta puerta. Como pueden ver, es una bella maquinaria, pernos y cilindros. Emulando la develación original de von Kempelen, John Gogan expone la maquinaria del turco a la audiencia. Por todos lados, por detrás. Ahora déjenme rotarlo hacia el otro lado. Les mostraré las puertas traseras bajo su manto y estas otras puertas. Gogan abre todas las puertas del gabinete para demostrar que no podría haber nadie adentro. Y de nuevo nada, excepto maquinaria. El ajedrez es un juego de estrategia. Una de las más grandes pruebas de destreza es comenzar un juego en el medio con una situación ya desarrollándose. Esto se llama un juego final. John Gogan le pide al maestro que escoja su juego final de un libro de 250 opciones. Matikosyan escoge su reto. Bien. Y dispone la tabla. Bien. Él será las rojas y el turco las blancas. Con un giro de la palanca, John Gogan le da vida al turco.
Veremos al turco revivir en realidad por primera vez en cientos de años. Sé que todo el público junto a mí estaba listo para ahogar un grito cuando la mano se levantó, tomó una de las piezas y la movió al lugar correcto. El turco ha hecho su movida inicial con el caballo. Invita al maestro a que continúe el juego. El maestro rápidamente se deshace de la reina del turco con su torre. El turco contraataca, arrebatando la torre del maestro y poniéndolo en jaque. El maestro está en peligro de caer. Pone a su rey fuera de jaque. El turco considera sus opciones. Pone al maestro en jaque con su caballo. ¿En jaque? El maestro evade la defensa, pero el turco lo acorrala de nuevo con su caballo y con su torre. Ese es tu único movimiento. Pero el maestro no está acabado aún, y su alfil toma la torre del turco. Con solo 2 de sus piezas en el tablero, el turco de manera brillante atrapa al rey del maestro. Y eso es un jaque mate. Jaque mate. Fue un hermoso jaque mate al final. El turco sacrifica a su reina y luego la torre. Parece un gran diestro maestro jugando. Es un misterio para mí. Es un jugador muy fuerte. Vi con mis propios ojos que no había nada adentro, que la máquina funcionaba y derrotó a un ser humano. Hace cientos de años cualquiera que viera esto hubiera pensado que era magia pura. Si no era brujería, ¿qué otra posibilidad habría? El furor fue tal que hizo una gira por Europa durante más de 10 años. El turco era toda una celebridad. En su gira por Europa, el turco fue exhibido en París, donde llegó a ganarle una partida al científico y político estadounidense Benjamin Franklin. En 1804, von Kempelen murió, pero la vida ajedrecística del turco no. El autómata fue a parar a manos del inventor Johann Melsel, que trabajaba en la corte de Viena. En 1809, el turco derrotó en una partida de ajedrez a Napoleón Bonaparte en Schönbrunn durante la campaña de la batalla de Wagram. Antes que Napoleón lo acusara de desacato, Melsel llevó al autómata a jugar en Francia e Inglaterra, pero tenía tantas deudas que decidió viajar a los Estados Unidos para exhibirlo y así lograr un rédito económico. La gira en Estados Unidos fue un éxito y duró casi 10 años recorriendo el país. Incluso el famoso escritor Edgar Allan Poe escribió un ensayo sobre el turco, aunque no lograba comprender cómo funcionaba. Melsel decidió llevar al turco a Cuba como primera parte de un tour por Sudamérica. Fue entonces que William Schlumberger, secretario y confidente de Melsel, murió de fiebre amarilla. Con el tiempo, el resto del grupo que acompañaba al inventor lo abandonó. Solo y con el turco a cuestas, Melsel se dedicó a beber a solas en su camarote hasta que fue hallado muerto cerca del final del viaje. Pero a la historia del turco todavía le faltaban algunos capítulos. El doctor en medicina John Mitchell, que era el médico personal de Edgar Allan Poe, se convirtió en el nuevo dueño del turco y se dedicó a restaurarlo. Para el año 1840, el turco estaba como nuevo y seguía presentándose en público. Pero el doctor Mitchell carecía del don para el espectáculo de Melsel y decidió donar al Museo Pale de Filadelfia al mundialmente famoso turco. En 1854, 85 años después de su construcción, el muñeco se destruyó en un incendio. Pero con los años, siempre me pregunté,
¿Cómo funcionaba esa máquina? ¿Cuál era la ilusión? John Gauguin es uno de los mejores creadores de ilusiones que han existido. Asentado en Los Ángeles, ha recreado y diseñado algunos instrumentos maravillosos. En mi salón tengo muchos instrumentos semejantes a autómatas que he recolectado a través de los años. Comencé reparándolos para otros magos y se puede ver con cuánto ingenio fueron fabricados. Es fascinante ver al hombre que lo fabricó, intentar entrar en su mente a lo que hacía. Eso es lo que en realidad me fascina, que me parece que eres casi como un lector de mentes. Tienes que pensar como otros magos o constructores hubieran pensado. Algunos de los motores y mecanismos son muy rudimentarios, pero las ideas son geniales. Y no se trata de comprometer las ideas originales del fabricante, aportando las ideas propias, sino mantenerlo original. Réplica del Turco. La más grande pasión de John Gauguin ha sido descifrar el diseño del Turco de von Kempelen. Había hecho réplicas del jugador de ajedrez. Y a medida que mis habilidades como creador de trucos progresaron, intenté usarlas en el turco que está en el gabinete, y muchos elementos salieron a la luz. Las primeras imágenes del turco fueron dibujadas por el propio von Kempelen. Se podían usar como planos bastante precisos. Resultó que von Kempelen era una persona muy inteligente, y hay principios de ilusionismo dentro de ese gabinete que se cree fueron inventados, digamos, 100 años más tarde. John Gauguin ha mostrado antes su réplica del turco, pero nunca ha jugado una partida de ajedrez en vivo en el país. Hasta ahora. Casi 200 años después de derrotar a algunas de las mentes más grandes del mundo, el turco tiene un nuevo retador, el gran maestro del ajedrez Andranik Matikosyan. Soy jugador y entrenador profesional de ajedrez. Ha sido 3 veces campeón de ajedrez del sur de California. Lo que van a ver es una partida de ajedrez. Una partida entre un hombre y una máquina. Damas y caballeros, el turco. Comenzamos abriendo esta puerta. Como pueden ver, es una bella maquinaria, pernos y cilindros. Emulando la develación original de von Kempelen, John Gauguin expone la maquinaria del turco a la audiencia. Por todos lados, por detrás. Ahora déjenme rotarlo hacia el otro lado. Les mostraré las puertas traseras bajo su manto y estas otras puertas. Gauguin abre todas las puertas del gabinete para demostrar que no podría haber nadie adentro. Y de nuevo nada, excepto maquinaria. El ajedrez es un juego de estrategia. Una de las más grandes pruebas de destreza es comenzar un juego en el medio con una situación ya desarrollándose. Esto se llama un juego final. John Gauguin le pide al maestro que escoja su juego final de un libro de 250 opciones. Matikosyan escoge su reto. Bien. Y dispone la tabla. Bien. Él será las rojas y el turco las blancas. Con un giro de la palanca, John Gauguin le da vida al turco. Veremos al turco revivir en realidad por primera vez en cientos de años, ya que todo el público junto a mí estaba listo para ahogar un grito cuando la mano se levantó, tomó una de las piezas y la movió al lugar correcto. El turco ha hecho su movida inicial con el caballo.
Invita al maestro a que continúe el juego. El maestro rápidamente se deshace de la reina del turco con su torre. El turco contraataca, arrebatando la torre del maestro y poniéndolo en jaque. El maestro está en peligro de caer. Pone a su rey fuera de jaque. El turco considera sus opciones. Pone al maestro en jaque con su caballo. ¿En jaque? El maestro evade la defensa, pero el turco lo acorrala de nuevo con su caballo y con su torre. Ese es tu único movimiento. Pero el maestro no está acabado aún, y su alfil toma la torre del turco. Con solo 2 de sus piezas en el tablero, el turco de manera brillante atrapa al rey del maestro. Y eso es un jaque mate. Jaque mate. Fue un hermoso jaque mate. Al final, el turco sacrifica a su reina y luego la torre. Parece un gran diestro maestro jugando. Es un misterio para mí. Es un jugador muy fuerte. Vi con mis propios ojos que no había nada adentro, que la máquina funcionaba y derrotó a un ser humano. Hace cientos de años cualquiera que viera esto hubiera pensado que era magia pura. Si no era brujería, ¿qué otra posibilidad habría? Lo que me encanta del turco es que se inspira en algunas invenciones muy distintas. El turco jugó contra Charles Babbage en Londres en 1819 y Babbage era matemático. Eso puso a Babbage a pensar en las computadoras mecánicas que fueron los ancestros de las computadoras actuales. También hay un ingeniero británico llamado Cartwright que ni siquiera llega a ver al turco, pero que escucha sobre él y piensa que si se puede construir una máquina para jugar ajedrez, debe ser fácil construir una para automatizar el tejido. El turco inspiró estos maravillosos inventos. De algún modo resulta aterrador pensar que se pueda dar vida o apariencia de vida a un objeto. En la película 2001 existe una computadora llamada HAL, la cual juega ajedrez. Es una maravillosa conexión con el turco. Construiremos máquinas que eventualmente se volverán más poderosas que nosotros y viviremos para arrepentirnos. Esa historia ha sido contada una y otra vez. Gente que es superada por sus propias máquinas. En cuanto a los secretos de cómo funciona el turco, solo un hombre lo sabe con certeza. Pasé 35 años intentando averiguarlo y no voy a revelarlo.